Muy buen día a todos. En esta ocasión tenemos planteada la actividad de una clínica de ortodoncia. Para esta actividad se requiere implementar una base de datos que almacene la historia clínica de los pacientes y agende las citas de una clínica de ortodoncia. En la actividad plantearemos la estructura de la base de datos y el tipo de datos para cada con su respectiva tabla. En el diseño conceptual tenemos que una clínica de ortodoncia posee un médico o un usuario que está relacionado con un paciente y este paciente a su vez hace agenda de citas y tiene una historia clínica. ¿Sí? El médico o usuario posee muchos pacientes, pero el paciente solo posee una historia y varias agendas, varias entradas en agenda. ¿Por qué decimos que el médico solamente posee un solo paciente? Porque vamos a plantearlo de una sola manera, una relación uno, muchos. Nada más porque el médico, pueden haber muchos médicos, pueden haber auxiliares. Plantearemos después una tabla que nos relacione, que sea varios médicos o varios usuarios con varios pacientes para relacionarlo, ya sea que sea clínica de ortodoncia, puede ser de limpieza, puede ser de varios modos. Que un paciente tenga varios médicos tratantes nos da la opción de que no tenemos que andar trasladando historias clínicas entre varios médicos sin necesidad de andar haciendo otros trámites opcionales, buscando los archivos, buscando de otra manera. Las entradas en la agenda sí son varias, porque cuando la agenda de citas se va llenando poco a poco, el paciente puede tener muchas entradas en la agenda. O sea, puede tener varias citas antiguas, citas nuevas. ¿Esto para qué? Para cuando se consulte la historia del paciente se pueda saber las veces que asistió. El paciente nada más va a tener, o paciente o cliente nada más va a tener una historia, ¿sí? Donde se van a guardar los datos del paciente, ya necesariamente. Planteando el diseño lógico, tendríamos 4 entidades, ¿sí? Cada uno con sus respectivos atributos. El usuario, que en este caso es el médico, ¿sí? Va a poseer el atributo ID de usuario que le va a identificar como único, su documento de identidad, su tipo de usuario, los nombres y apellidos, la dirección, el correo, la clave, el teléfono y el número celular. Esto para tener una base de datos en caso que el médico sea ausente, uno poder buscar al médico y llamarlo por alguna emergencia. El caso del cliente es una opción, un usuario tiene determinados números de clientes, ¿sí? El cliente normalmente maneja varios atributos, ¿sí? El que es uno el ID de cliente que lo identifica como único usuario en el sistema, va a tener un documento, su contraseña. Esto es para que en un futuro la clave, la contraseña nos sirva para que él pueda agendar y pueda ingresar o sacar de pronto su historia clínica. El número de teléfono de contacto, la dirección, el email, el número celular, la fecha de nacimiento, que es muy importante para saber la edad, a qué se dedica, unas observaciones adicionales cada vez que la paciente se vaya atendiendo, se pueden ir actualizando las observaciones, el sexo, el tipo de sangre en caso de que el paciente tenga algún inconveniente, saber el tipo de sangre, las alergias para ver si es alérgico a algún medicamento, ¿sí? La fecha de la primera visita para tenerlo pendiente, cuánto tiempo tiene estar trabajando con la clínica, el nombre de sus padres, para poder obtener en caso de una emergencia, podemos saber quiénes son sus padres y poderlo llamar en caso que sea una persona mayor, el acudiente o la persona que sea de contacto. Y el motivo de la consulta es para ver por qué tipo de consulta quería ver, si es un caso de tratamiento o es un caso diferente, ¿sí? A su vez, el paciente posee una historia clínica, ¿sí? Esa historia clínica que va a hacer, donde nos va a guardar toda la información del paciente, ¿sí? Que va a manejar la ID de cliente, el tratamiento y el financiamiento. Esta historia es para saber qué está haciendo el paciente y cómo se está financiando y qué tipo de tratamiento está teniendo. Ese es el diseño lógico, ¿sí? Aquí ya tenemos planteadas las tablas, ¿sí?
El caso, como ya hemos dicho, estamos manejando el estándar en clase, en el salón de clase estamos manejando el estándar, sí, clásico, de modelo de tabla. Esta tabla ha sido creada con MySQL Workbench, ¿sí? MySQL Workbench nos da la opción de generar la tabla. La he hecho ya como más entendible. O sea, la tabla le había puesto tabla usuario, es la tabla que va a poseer los datos del usuario o del médico. La tabla cliente, sí, que es la que va a ser el cliente, va a decir cliente documento, cliente clave, ¿sí? Cada uno con su tipo de variable, ¿sí? Y la tabla historia, que es la tabla historia, la que va a almacenar todo el tratamiento del paciente y el financiamiento que se le está dando. Y la tabla agenda, la que va a guardar todos los datos de la agenda de esa persona, ¿sí? Para tenerlo en cuenta en caso que para consultar, agregar o modificar su cita. He planteado que esa tabla, vamos a mostrar aquí el MySQL Workbench, ¿sí? Podemos ver aquí la base de datos que sea del tipo, se me perdió aquí, notación del objeto, ¿sí? Que sea la clásica, ¿sí? O la notación del objeto que sea la predeterminada, ¿sí? Y el modelo, el tipo de relación, no había hablado del tipo de relación, vamos a hacerlo como el pie de cuervo, ¿sí? Pie de cuervo significa que la tabla usuario, o sea, un cliente, ¿sí? Puede estar relacionado con muchos usuarios, como lo había dicho, ¿sí? Y el cliente puede tener la relación uno a uno. Se pueden dar cuenta aquí, en esta parte, el pie de cuervo nos indica que puede ser mucho. Y la tabla cliente puede tener muchas entradas en agenda, ¿sí? ¿Esto para qué es? Para poder saber si qué tipo de, si es la clásica, ¿ya? O si lo estamos trabajando como el tipo de conexión. ¿Sí? Que significa 1 infinito, como 1 infinito y 1, 1. Esta es la connotación. Hay que ver que también cuando vamos a trabajar con muchos, o sea, que un cliente tiene muchos, o cuando tienen muchos médicos, puede haber una relación muchos, o sea, tabla usuario con muchos clientes, ¿sí? Por eso es como le digo, cuando es una clínica, como una clínica de ortodoncia o una clínica odontológica, puede haber muchos pacientes, muchos médicos con muchos pacientes. Para eso tendríamos que crear otra tabla que rompería esa relación muchos, para hacer una relación. En este caso aquí las tablas, tenemos en las llaves foráneas, tabla cliente, tabla usuario con tabla cliente, ¿sí? Tabla cliente con tabla historia, ¿sí? Y la tabla agenda con tabla cliente. Es mucho más extensa la actividad, el ejercicio, pero vamos a plantearla así de la manera más sencilla para no alargarla tanto. Muchísimas gracias por la atención. Que tengan un feliz día.